El siguiente tema que vamos a ver es troubleshooting a IPv6. Ya debemos de saber antes de este curso, por el curso de routing, lo que es IPv6 y qué tipo de protocolos existen y de hecho configurar alguno de ellos. Como introducción a IPv6 lo que vamos a ver es lo que está en este slide. El porqué de IPv6 es porque las direcciones de IP versión 4 ya se están acabando. Diferencias entre IPv6 e IPv4 es de que IPv6 nada más utiliza 5 campos, IPv4 utiliza 12, IPv6 no utiliza broadcast, IPv6 no usa fragmentación, IPv6 puede ser usado al mismo tiempo que IP versión 4, es decir, podemos tener un router configurado direcciones de IP versión 4 con direcciones de IP versión 6. El dual stack se refiere exactamente a eso, de que está corriendo los dos protocolos al mismo tiempo, y otra manera con la que podemos tener esto es corriendo IPv6 sobre un túnel de IPv4. Eso lo vamos a ver cómo se configura. Hay que saber que IPv6 utiliza tres diferentes tipos de direcciones. Unicast, que es igual a lo que viene siendo IPv4, es decir, de un host va hacia otro host. Multicast, que es cuando un host manda la información a varios hosts. Es la dirección de multicast, por ejemplo, de EIGRP, significa que eh, todos los routers que estén en ese segmento lo van a escuchar porque están escuchando ese tipo de tráfico, esa dirección de multicast. Anycast, este se refiere cuando dos hosts tienen la misma dirección. Entonces, cuando alguien le quiere enviar un paquete a esa dirección que está configurada en dos hosts diferentes, no es de que le vaya a llegar a las dos como en multicast, sino le va a llegar a la que esté más cercana. ¿Cuál es el formato de la dirección de IPv6? Son 128 bits. Se utiliza una notación hexadecimal, entonces son 32 números hexadecimales y esos son 128 bits. Tiene 8 campos separados por el símbolo de dos puntos. Entonces están 4 números hexadecimales, 2 puntos, 4 números hexadecimales, etcétera, hasta que sean 8. Obviamente esa dirección es muy grande, entonces hay varias reglas para hacerla más pequeña. Entonces la primera es que cualquier cero que esté al principio de cada uno de estos campos pueden ser omitidos. Y la otra es de que si hay varios campos en los que son puros ceros, pueden ser omitidos y se pueden poner dos veces dos puntos. Esto obviamente nada más se puede hacer una vez. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos esta dirección de IPv6. Lo primero que vamos a hacer es quitarle los ceros que estén al principio de cada campo. Entonces 0012 queda como 12, 4 ceros queda como un 0, 4 ceros queda como un 0, 0 ABC queda como ABC, aquí hay 3 ceros seguidos, quedan esos 3 ceros, 1, 2, 3, 4, no hay ningún cero al principio, entonces no se puede hacer nada, y aquí está el 0001 que queda como un 1. Después de esto, vemos que aquí tenemos 2 veces 0 y aquí tenemos 3 veces 0. Como nada más podemos usar dos veces el dos puntos seguido, entonces se pone donde estén más ceros seguidos, que en este caso es aquí, y es por eso que se ponen los dos puntos aquí, y acá no se puede hacer nada. No podemos poner los dos puntos dos veces porque si lo hacemos así, no vamos a saber cuántos ceros van aquí y cuántos ceros van acá, entonces por eso nada más se puede usar una sola vez. Todo esto ya lo debemos de saber del curso de routing. Entonces, si tienen algún problema con esto que acabamos de ver, sí les pediría que regresen al curso de routing para repasar un poco lo que es IPv6. ¿Cómo podemos correr el ruteo en IPv6? Tenemos varios protocolos. Podemos usar rutas estáticas, podemos usar RIP-NG o RIP Next Generation, es lo que significa la NG, OSPF versión 3, EIGRP para IPv6, ISIS para IPv6 y el MBGP o Multiprotocol BGP. Para habilitar IPv6 en un router se necesita este comando IPv6 Unicast Routing. Ahora bien, en el examen de troubleshooting, en el blueprint nada más dice troubleshooting a IPv6 y no especifica qué.
pero viendo el diagrama y también viendo la guía oficial de Cisco Press, los dos protocolos que vamos a estar manejando es RIP-NG y OSPF versión 3. De hecho, EIGRP no todos los equipos lo soportan el día de hoy, increíblemente. Y digo increíblemente porque finalmente EIGRP es un protocolo propietario de Cisco. ISIS no tiene tanto sentido tampoco verlo porque de hecho ya lo quitaron de la parte del CCNP de routing, ya no existe ISIS en el examen, entonces sería ilógico verlo aquí también. Y en BGP, como veíamos, si nada más nos están pidiendo eBGP, como que si ver BGP para IPv6 tampoco hace mucho sentido. Ese es el diagrama que vamos a estar utilizando. Tenemos R5, R2 y R3. Lo único que tenemos configurado ahorita en los routers que aparecen en ese diagrama son las direcciones de IP versión 4 que están entre R2 y R3, es decir, la 10.1.1.1 diagonal 30 y la 10.1.1.2 diagonal 30. Fuera de ahí, todo lo demás que aparece en ese diagrama no está configurado y lo vamos a estar configurando para verlo, ya que no es tan común ver IPv6 el día de hoy. Comentarios del diagrama. El primero es de que entre R2 y R3 vamos a estar corriendo IPv6 en un túnel. ¿Por qué lo vamos a ver en un túnel? Porque en el examen nos vamos a topar con esto de que se está corriendo un túnel de IPv6. Entonces vamos a ver cómo se configura. Como comentario, aquí no tiene mucho sentido que sea túnel porque tanto R2 como R3 soportan IPv6. Pero supongamos que R2 no soportara IPv6, podríamos hacer un túnel desde R3 hasta R5. Un túnel desde R3 hasta R5, ahí sí tendría sentido hacer un túnel. ¿Por qué? Porque como R2 no lo soporta, tendríamos que pasar ese tráfico. Aquí no hace mucho sentido, pero en el examen de hecho, como está el diagrama, tampoco hace nada de sentido porque está exactamente igual. Están dos ruteadores con un túnel entre ellos. Entonces, eso lo vamos a ver al final de este curso, la topología del examen, y vamos a ver que está configurado exactamente así. Entonces, tengan ese diagrama a la mano para que no se pierdan ahorita que empecemos a configurar IPv6. Vamos a tener OSPF corriendo aquí en el área 0 y aquí en el área 5. Aquí vamos a estar corriendo RIP-NG. Entonces, como se podrán imaginar, en R2 vamos a tener que redistribuir OSPF hacia RIP y RIP hacia OSPF para que tanto R5 pueda ver las rutas de R3 y R3 pueda ver las rutas de R5. Vamos a empezar a configurar en el router 2. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar el protocolo IPv6 ya que por default no está habilitado. El comando es IPv6 unicast routing. Con esto le estamos diciendo al router que vamos a estar corriendo IPv6. Ahora vamos a configurar la interfase serial 0 diagonal 1 diagonal 0 y el comando es IPv6 address y le ponemos la dirección que en este caso viendo el diagrama es 2026 2.2.52 2.5 y es un /122. Con esto ya tenemos una dirección de IPv6 en la serial 010. Ahorita nos vamos a regresar a R2 para configurar el enlace entre R2 y R3. Por lo pronto vamos a R5. Y en R5 vamos a hacer algo parecido. Primero le vamos a poner que corre IPv6. Después nos vamos a ir a la interfase serial 010 y le vamos a poner la dirección de IPv6 2026 2.2.52 2. Aquí me equivoqué, aquí debería de ser 5, del otro lado debería de ser 2. Vamos a ponerle aquí la 5, que si es la 5 nos vamos a regresar al router 2 y aquí debería de ser 2. En el router 5 también en la interfase fase Ethernet 0 diagonal 0
Vamos a ponerle la dirección IPv6 2026 2.2.5 2.5/122. Si le ponemos show IPv6 o IPv6 interface brief, podemos ver que la fase Ethernet está arriba y tenemos dos direcciones. Esa dirección que no se la pusimos es la que se llama link local, y todas las interfaces que corran IPv6 van a tener una dirección link local. Esta es la serial 010. Esta es la dirección que le pusimos. Para probarlo podemos hacerle un ping de IPv6 a la dirección 2026 2.2.522, que es la que está en el router 2, y vemos que sí nos contesta. Nos vamos a regresar al router 2, y ya que tenemos nuestro direccionamiento y ya vimos que sí tenemos comunicación entre R2 y R5, lo que vamos a hacer es configurar OSPF versión 3. Antes de eso, si le ponemos show IPv6 route, podemos ver las rutas de IPv6 y podemos ver que tenemos esta conectada, y la L significa lo de link local. Vamos a ver si aparece aquí. Local aparece. Entonces, si la vemos directamente conectada, la serial 010. Para configurar OSPF, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En modo de configuración, el comando es IPv6 router OSPF, y también es un número de proceso. Aquí lo importante que debemos de recordar de OSPF es de que OSPF necesita un router ID, al igual que OSPF de IP versión 4. Lo interesante es de que ese router ID debe de ser, aunque no lo crean, una dirección de IP versión 4. Si le ponemos router ID, le ponemos un signo de interrogación, vemos que nos pide un router ID en este formato, que viene siendo una dirección de IP versión 4. Si nosotros no le ponemos este comando de router ID, pero sí tenemos alguna interfase configurada con IP versión 4 y esa interfase está arriba, no tenemos que ponerlo. Pero si no, podemos poner cualquier cosa. Si no tiene un router ID, no va a funcionar OSPF, y como les digo, OSPF lo va a tomar si tenemos una dirección de IP versión 4 en cualquier interfase, de cualquier manera lo va a tomar. Muy bien. Este no puede ser un problema que tengamos en el examen, porque todos los routers están corriendo IP versión 4 e IP versión 6, entonces no vamos a tener ese tipo de problemas en el examen de que le falte el router ID. Una cosa interesante de OSPF versión 6 es de que no existe el comando network. Y eso yo creo que es muy bueno, porque como les había comentado, el comando network a veces no lo entendemos bien y pensamos que son las redes que queremos anunciar, que a final de cuentas con el comando network sí se anuncian, pero realmente el comando network lo que estamos diciendo es dónde estamos corriendo OSPF. En este caso, en OSPF versión 3, vamos, en lugar de usar el comando network, vamos a poner un comando en las interfaces que queremos correr OSPF. En este caso, nosotros queremos correr OSPF en la interfase serial 0/1/0. Aquí es donde queremos correr OSPF. El comando empieza con IPv6 y es IPv6 OSPF, como se podrán imaginar. Después el número de proceso, que es 1. Si le ponemos signo de interrogación, debe decir el número de proceso, que es 1. Si se fijan, tenemos muchas opciones, y todas esas opciones son idénticas a IP versión 4, el mtuignore, el comando neighbor si fuera necesario dependiendo del network type. Aquí podemos cambiar el network type, la prioridad, aquí podemos cambiar el costo, poner autenticación, los timers como el dead interval. Entonces sí tenemos varias opciones que son muy iguales a las de OSPF versión 4. Finalmente aquí tenemos que ponerle el área en el que va a estar, entonces le vamos a poner que esta serial está en el área 0. Con esto ya terminamos la configuración de OSPF en el router 2. Si nos regresamos al router 5,
vamos a hacer lo mismo. Primero le vamos a habilitar OSPF, que es con el comando IPv6 router OSPF1. Recuerden que este 1 es el número de proceso y no necesariamente tiene que ser idéntico. Después nos vamos a ir a la interfase serial 010 y le vamos a decir que corra OSPF1 en el área 0. Con eso se debe levantar nuestro neighbor y ahí vemos que ya se levantó. Si se fijan, aquí no le puse un router ID y no se lo puse porque aquí sí tenemos direcciones de IP versión 4. Entonces, con que tengamos nada más una, con eso va a ser más que suficiente. También vamos a correr OSPF en la interfase fase Ethernet 0/0 y el comando va a ser igual, con la diferencia que el área es la 5. Como comentario adicional, las mismas reglas de OSPF versión 4 son las mismas reglas para OSPF versión 3. Realmente OSPF no es que OSPF se llame versión 4 cuando se utiliza IP versión 4, es OSPF nada más, y OSPF versión 3 es cuando se utiliza IPv6. Entonces, las mismas reglas me refiero a que todas las áreas deben de tocar el área 0, que el área 0 debe ser continua, etcétera, etcétera. Todas las reglas de OSPF aplican a OSPF versión 3. Si nosotros nos regresamos al router 2 y le ponemos show IPv6 route, vamos a ver que por OSPF conocemos esta red. Igualmente aquí está la licencia administrativa, que es la misma que OSPF, y es la métrica. Si nosotros damos un ping de IPv6 a la fase Ethernet del router 5, que es 20.26.2.5.2.5, vemos que si llegamos, entonces podemos ver que sí está funcionando OSPF versión 3. Si se fijan aquí, vía cual, esta es la interfase serial 010 y esta dirección es la dirección link local. No la que nosotros le configuramos, sino es la link local. Ya que estamos en el router 2, ahora lo que vamos a hacer es hacer la conexión del router 2 al router 3 con IPv6. Viendo el diagrama podemos ver que tenemos un túnel. Antes de cualquier cosa, cuando estamos configurando un túnel, debemos de estar seguros de que podemos llegar desde donde vamos a hacer el túnel hacia donde vamos a hacer el túnel. En este caso, vamos a llegar al router 3 a la dirección 10.1.1.2. Y podemos ver que si llegamos. Entonces, en nueva configuración vamos a configurar un túnel. El comando es interfase túnel y aquí le vamos a poner un número. Debemos de decirle cuál es el source, de dónde viene el túnel. En este caso el túnel source va a ser nuestra propia IP, que es la 10.1.1.1. Tenemos que decirle cuál es el destino. El destino va a ser la 10.1.1.2, que es el router 3. Vamos a correr IPv6 aquí, entonces le vamos a poner una dirección de IPv6. IPv6 address 20.26.2.23.2/122. Y por último, tenemos que poner el tipo de túnel que es. Y el modo aquí va a ser IPv6 IP. Con eso terminamos la configuración del túnel en router 2. Como comentario, si se fijan aquí cuando puse el destino, automáticamente se levanta la interfase túnel. Siempre que podamos llegar al destino se va a levantar la interfase túnel. No significa que esté funcionando, a veces no funciona como queremos aunque esté arriba. Y es porque la única condición que se tiene para que se levante el túnel, para que se vea up, es de que podamos llegar al destino. Nos vamos a ir al router 3. Nos vamos a ir a modo de configuración. Vamos a habilitar IPv6.
Vamos a crear la interfase túnel 1. No tienen que ser iguales, por lo regular se ponen iguales para que no se nos olvide qué túnel es, pero pueden ser diferentes. El túnel source ahora va a ser el que antes era el destino en el otro router. El túnel destination va a ser el que era el source. Con esto se va a levantar el túnel. Le vamos a poner una dirección de IPv6 que es la 2026 2.2.23 2.3, ¿sí? Diagonal 122. Se podrán imaginar cuando ya IPv6 se use con mayor frecuencia y empecemos a hacer subneteo con IPv6, va a estar muy interesante. Por último vamos a ponerle el modo del túnel, y el modo también va a ser IPv6 IP. Si nosotros le tiramos un ping de IPv6 a la dirección que tiene el router 2, vemos que si llegamos, entonces ya tenemos esa parte configurada. Muy bien. En R3 también tenemos que configurar la interfase fase Ethernet 00 con IPv6 address 2026.2.2.3.2.3/122. Antes de que se me pase, en algunas plataformas Cisco, para que pueda funcionar IPv6, en la interfase se le debe poner IPv6 enable. Esto no sucede en estos routers en particular y no esperaría que tampoco suceda en las simulaciones del examen. Pero es para que lo tengan en cuenta, sobre todo en versiones anteriores, no tan nuevas. Si no funciona IPv6, prueben poniéndole IPv6 enable en las interfaces. Ya estamos corriendo IPv6 en todas las interfaces. Ahora lo que tenemos que correr es RIP-NG o RIP Next Generation. Es muy parecido a OSPF en cómo se configura. Primero le tenemos que decir IPv6 router RIP. Y aquí la diferencia es de que le vamos a poner un nombre al proceso. Entonces le vamos a poner de nombre proceso, tal cual. Aquí ya estamos corriendo RIP. Podemos ver que tenemos varias opciones y son básicamente las mismas que tenemos en el RIP normal. Cambia la distancia, ponerle una distribute list, maximum paths, el poison reverse, redistribuir, split horizon, los timers. Entonces es muy parecido, pero no tenemos el comando network tampoco. Entonces nos vamos a ir en la interfase que estamos corriendo, que es la interfase túnel 1, y le vamos a poner IPv6 RIP, el nombre del proceso, enable. También estamos corriendo RIP en la interfase fase Ethernet 00 y le vamos a poner el mismo comando. Nos vamos a regresar al router 2 y en el router 2 vamos a ponerle IPv6 router RIP proceso. Nos vamos a ir a la interfase túnel 1 y le vamos a poner IPv6 RIP proceso enable. Con esto ya deberíamos de estar corriendo RIP entre router 2 y router 3. Si le ponemos show IPv6 route, vamos a ver que estamos conociendo por medio de RIP que tiene una distancia administrativa de 120 y una métrica de 2, es decir, de 2 saltos. Conocemos esta red. Entonces si le damos ping IPv6 a la 2026 2.2.3 2.3, vemos que sí llegamos. Lo que ahora nos falta es poner la redistribución. Antes de eso, si le ponemos show IPv6 OSPF neighbors, vamos a ver que sí tenemos neighbors, y como les había comentado aquí, el 10555 es el router ID del router 5, que no se lo configuramos como tal, porque como ya tenía direcciones IP versión 4 y había interfaces que sí estaban arriba con esa IP, entonces sí la toma automáticamente. Otro comando que podemos ver de OSPF
Básicamente son los mismos que veíamos en OSPF normal. Show IPv6 OSPF Interface. Podemos ver en qué interfaz estamos corriendo, que es la serial 010. Podemos ver la dirección link local. Podemos ver en qué área está, cuál es el número de proceso, el router ID, el network type, los tiempos de los timers, etcétera, etcétera. Es muy parecido el output de OSPF normal. También tenemos el show IP v6 o SPF normal, nada más así. Nos da información muy parecida, es en qué serial está corriendo y la misma información. Bueno, aquí está IPv6 o SPF, perdón. Básicamente es la misma información que nos daba el OSPF normal, el área 0, que es el backbone. En RIP, el único comando que tenemos es el show IPv6, o al menos el único que nos va a servir, RIP, y el nombre del proceso. Nos está diciendo en qué es la dirección de multicast de RIP, cuál es la licencia administrativa, cuál es el número máximo de saltos, los timers, en qué interfaz está corriendo, si hay redistribución o no. Es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué vamos a hacer redistribución? Porque obviamente el router 3 no puede ver rutas de OSPF. De hecho, el router 3 no ve rutas de RIP ahorita porque R2 nada más está corriendo RIP en la interfase serial que está conectado con R3. Entonces R2 no le está anunciando ninguna ruta de RIP en este momento. Igualmente en el router 5, como OSPF nada más está corriendo en R2 y R2 solamente está corriendo en la interfase que va a R5, no va a haber rutas de OSPF. Pero si nos vamos al router 2 y hacemos redistribución, la redistribución la vamos a hacer de la siguiente manera. Si nos vamos al proceso de OSPF, le vamos a poner que redistribuya RIP, proceso, que es el nombre del proceso, y aquí no está la opción de ponerle subnets, aquí no es necesario. Entonces nada más le vamos a poner directo redistribute RIP proceso. Ahora nos tenemos que ir a router RIP y aquí vamos a distribuir OSPF y vamos a redistribuir OSPF 1 con una métrica que queramos. Por ejemplo, le podemos poner métrica de 10. Recuerden que debe ser una métrica menor a 16 porque si no, o menor a 15 porque si no, no la va a ver el router 3. Recuerden que RIP tiene como máximo 15 saltos. Si nos vamos ahora al router 3, que no veíamos ninguna ruta, podemos ver que ahora por RIP sí vemos la ruta 2026.2.2.50. Esta es la fase Ethernet del router 5. Si nos vamos al router 5, vamos a ver que por OSPF externo vemos la 2026.2.30, que esta es la fase Ethernet del router 3. Ahora bien, algo extraño es de que deberíamos de ver también todos los enlaces entre ellos. Es decir, por ejemplo, aquí deberíamos de ver el enlace entre R2 y R3 y no lo estamos viendo, nada más estamos viendo esta ruta, por lo que seguramente no vamos a poder llegar al router 3. No, si llegamos al router 3 de cualquier manera, pero si se fijan no vemos la red entre R2 y R3. Si nos vamos al router 3, show IPv6 route, debemos de ver por RIP. Y así es, vemos por RIP tanto la 2026.50, bueno, de hecho es la única que vemos, ping 2026 2.2.23
perdón, 5, 2.5, ping IPv6. Aquí no llegamos. El problema es de que no estamos viendo todas las rutas completas, no estamos viendo los enlaces entre los ruteadores. Y esto lo vamos a solucionar en router 2. Aquí estamos en el proceso de RIP. Vamos a decir que redistribuya lo que esté directamente conectado con una métrica de 10 también. Le voy a poner métrica de 11 para que se vea diferente. Y en OSPF vamos a hacer lo mismo. Eso en teoría no debería de ser necesario, pero la verdad es de que no sé si sea un bug del iOS, ese iOS en particular, pero el redistribuir las rutas conectadas es cuando esas interfaces no están corriendo el protocolo de ruteo que estamos redistribuyendo. En este caso en R2 sí están corriendo, entonces sí deberían de anunciarlas al tiempo de hacer la redistribución, pero no lo está haciendo. Entonces por eso es de que estamos poniendo el redistribute connected. Si nos vamos al router 5, al router 3, perdón, podemos ver que ahora el ping sí jala. Si le ponemos show IPv6 route, vamos a ver que por RIP conocemos esta ruta y esta ruta. Si se fijan, esta tiene una distancia administrativa de 11 porque le pusimos que cuando redistribuyera OSPF le pusiera una métrica de 10 más un salto es 11, y a esta le pusimos que la métrica fuera de 11 más un salto es el 12. Es la conectada, la 20.26.52.0 diagonal 122 que no veíamos, es la que está conectada entre R2 y R5. Si nos vamos al router 5 y le ponemos show IPv6 route, vamos a ver por OSPF ahora dos rutas. Esta que ya veíamos y esta que es la conexión que existe entre R2 y R3. Finalmente ya terminamos de configurar toda nuestra red tal y como aparecía en la topología con IPv6. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle errores a la configuración. Como comentario adicional, yo sí espero que en el examen venga preguntas de de IPv6, ya que tenemos un diagrama de IPv6. Lo que también yo espero es de que nada más sean una o dos preguntas, máximo 3. No creo que se enfoquen tanto en IPv6 en este momento, que IPv6 todavía no está implementado en muchos lugares. Entonces eso es lo que espero, y problemas muy sencillos es lo que yo espero en IPv6 para el examen. El primer problema que vamos a ver, si le ponemos aquí show run, es si tenemos mal configurado el túnel. Vamos a ponerle show run interface túnel 1, y en el R5 no tenemos ningún túnel. Nos vamos al router 3, show run interface túnel 1. Lo que vamos a hacer es, en la interfase túnel 1 le vamos a quitar el modo. Por default el modo va a ser GRE, entonces le vamos a quitar el modo aquí. Show IPv6 route. Vemos que ya no tenemos ninguna ruta de RIP. Si tratamos de hacerle ping de IPv6 al túnel del otro lado, que es la 20.26.23.2, vemos que no llegamos. Entonces, un error que podamos tener es de que de un lado tengamos el modo IPv6 IP y del otro lado no.
las dos maneras que nos vamos a dar cuenta es lo que acabamos de ver aquí. Si no aparecen rutas que deberíamos de ver, si no nos contesta el ping, porque si le ponemos show IPv6 interface brief, vamos a ver que el túnel está arriba, no lo vamos a ver abajo, y era lo que les comentaba. Mientras que podamos llegar al source destination, no importa que esté mal configurado el túnel, si podemos llegar ahí, el túnel va a estar arriba. Entonces nos vamos a ir a modo de configuración, nos vamos a ir al túnel 1 y le vamos a corregir este problema. Si ahora vemos las rutas, bueno, primero el ping, vemos que ya funciona, y si vemos las rutas, vamos a ver que ya vemos las rutas de RIP. Podemos también tener problemas en los protocolos de ruteo. Básicamente podemos tener exactamente los mismos problemas que en el protocolo de OSPF normalito. Cualquier cosa que no haga que se levante un neighbor en OSPF va a ser lo mismo en OSPF versión 3. Entonces, también tenemos, por ejemplo, distribute list. Todo lo que podamos tener problemas en OSPF, vamos a tener los mismos problemas en OSPF versión 3. Podemos tener, por ejemplo, interfaces que están corriendo OSPF, pero que realmente no están mandando hellos. Si le ponemos, por ejemplo, estamos en el router 2 y nos vamos a IPv6 router OSPF 1, IPv6. Aquí vamos a ver que tenemos básicamente lo mismo que tenemos en OSPF normal. Vamos a ver que le movemos. Distancia, ignore, interface ID, passive interface, lo que les decía. Podemos ponerle, por ejemplo, passive interface, la serial 010. Y con esto, el neighbor se nos va abajo. Igualito que en OSPF, si la tenemos pasiva, no estamos mandando hellos por ahí, entonces se cae. Si le ponemos show IPv6 OSPF neighbors, vamos a ver que no tenemos nada. Si le ponemos interfaces, podemos ver que no tenemos ningún neighbor. Entonces, los mismos problemas que tenemos en OSPF los podemos tener en OSPF versión 6. Lo mismo de que en lugar aquí, si el network command está erróneo, puede ser de que no tenemos configurada en la interfase. Si nos vamos a la interfase, sería el 010. Se quedó con las dos direcciones, le tengo que quitar una. Interfase sería el 010. No, ese es el router 2. Esta no debe tenerla. Si por ejemplo aquí quitamos esto, es como si no tuviéramos el comando network. Obviamente se va a caer la adyacencia. Ahí se cayó. Si por ejemplo aquí nos equivocamos y le ponemos que es OSPF 2, no va a levantar. Bueno, de hecho sí levantó, increíblemente, pero no debería de haber levantado porque es un proceso diferente, es el proceso 2, y el proceso 2 no está dado de alta. Vamos a quitarlo. Si por ejemplo le ponemos que está en el área equivocada, en el área 2, este debe ser en el área 0, esta interfase. Y aquí viene el mensaje de área mismatch. Entonces pueden ver que son los mismos problemas que podemos tener. IPv6, OSPF1.
Si aquí IPv6 o SPF, si le cambiamos el network type, por ejemplo, obviamente no va a funcionar. Si le ponemos autenticación de un lado y del otro lado no va a funcionar. Si le cambiamos el MTU a la interfase, no va a funcionar, al menos de que tengamos el MTU ignore en ambos lados. Entonces es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Los mismos problemas que veíamos en OSPF son los mismos problemas que vamos a tener en IPv6 OSPF, en OSPF versión 3. Si le ponemos, no sé, 2000, bueno, 1280. Del otro lado debe ser 1500 seguramente. Vamos a ver si se cae. Desgraciadamente, en un protocolo nuevo o relativamente nuevo como IPv6, no se va a caer. El dead time se está reiniciando. Nos podemos encontrar con la sorpresa de que algunas cosas no funcionan como esperemos, pero en teoría sí se debería de haber caído porque el MTU era diferente. Hablando de RIP-NG, es lo mismo que RIP. Si nos vamos a exit IPv6 router RIP proceso, ¿qué podemos tener? Podemos tener una distribute list que esté filtrando rutas, por ejemplo. Básicamente de aquí es el único problema con el que nos podemos topar. En la interfase sería el 030 IPv6 RIP proceso. Como pueden ver, no tenemos muchas opciones. Realmente yo lo que pudiera esperar de problemas en esta parte de IPv6 es la parte del túnel que esté mal configurada. Eso sí nos puede pasar. Si el túnel source o el túnel destination no están correctos, con las IPs correctas, no va a funcionar. Si el modo está incorrecto, como podemos ver, o como pudimos ver, no va a funcionar. Si no corremos el proceso en la interfaz, aquí sí tiene el enable, hablando de RIP, no vamos a tener ningún problema, pero si no lo ponemos es como si no tuviéramos el comando network. Entonces es muy parecido al RIP normal. Finalmente la licencia administrativa es la misma, la métrica es la misma, que son saltos, etcétera. Entonces no debemos de tener ningún problema. Si entendemos RIP y si entendemos OSPF, RIP-NG y OSPF versión 3 es exactamente lo mismo, fuera de los comandos que ahora algunos van en la interfase, sobre todo ese comando network que ahora ya no existe, sino es habilitar OSPF en las interfaces. Pero fuera de ahí, los errores que pudiera esperar que existan, como les comento otra vez, o son los túneles, o son direcciones IP versión 6 que estén equivocadas, que no sean las que deben de estar, interfaces apagadas. Básicamente eso es lo que yo esperaría de IP versión 6 en el examen. Resumiendo en este slide, ¿qué es lo que debemos de buscar de problemas en IPv6 en el examen? Que tengamos las IPs equivocadas, que las interfaces estén apagadas. Todos los problemas que vimos en OSPF pueden estar en OSPF versión 3, todos. La verdad es de que esta parte no la esperaría en el examen, pero pues es probable. La verdad es de que lo veo muy poco probable. Podemos tener los mismos problemas que teníamos en la distribución de IP versión 4. Hay que recordar que no hay que ponerle subnets ahora en OSPF. Lo que sí hay que ponerle es una métrica cuando redistribuyamos algo hacia RIP.
sí necesita de una métrica, y recuerden que esa métrica debe ser menor a 15 porque son saltos. Aquí puse la parte de redistribuirlas directamente conectadas si es necesario, y esto si es necesario es, como les comento, es dependiendo del iOS que estén usando. Para el examen yo esperaría que no fuera necesario, pero si no ven algunas rutas que deberían de estar viendo, deberían de considerar si hay que poner o no el Redistribute Connected como lo vimos en la línea de comandos. Seguramente, muy seguramente van a tener un problema con el túnel, ya sea que estén mal las IPs de IP versión 6, estén mal las IPs de versión 4 que son necesarias para levantar el túnel, o que el tipo de túnel esté equivocado en alguno de los dos lados, que de algún lado le falte eh, el modo. Si no aparece el modo de algún lado es porque es GRE, entonces debe estar igual de ambos lados. Esos son los comandos que nos van a servir para hacerle troubleshooting a IPv6. Todos los vimos menos los debugs. Insisto, ya les comenté en el slide anterior qué es lo que yo esperaría de que existieran problemas de IPv6 en el examen. Vamos a ver la topología de IPv6 para ver de qué se trata. Esa es la topología del examen. Podemos ver que vamos a estar corriendo SPF versión 3. Aquí dice AS número 6. Seguramente se refieren al proceso número 6, no al sistema autónomo. De cualquier manera, podemos ver que estamos corriendo tres áreas: el área 0, el área 12 y el área 34. En el área 34, entre R3 y R4, tenemos un túnel de GRE que seguramente es modo IPv6IP. Entonces, es una configuración como la que veíamos hace un rato en la línea de comandos. Aquí están las IPs, es la 2026 2.2.34 2 puntos, la 1 y la 2. La 2026 2.2.1, la 1 y la 2. Y acá también es la 2026 12, la 1 y la 2. Todas son diagonales 122. Y estamos corriendo RipNG en estas tres, en estos tres routers, en R4 y en esos dos switches de capa 3. Aquí están las direcciones IPs de IP versión 6. ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado en el examen? Saber que R4 tiene que estar haciendo redistribución de OSPF hacia RIP y de RIP hacia OSPF. En este caso, si por ejemplo el switch 2 no ve esta red, bueno, más bien esta, significa que R4 sí necesita el Redistribute Connected, pero si sí ve esta, no necesita el Redistribute Connected. De igual manera, si este router de aquí, o este, tanto R1 o R2, no ven esta dirección, significa que necesita el Redistribute Connected en R4. Entonces, eso es nada más lo único que debemos de tener cuidado en redistribución. Como les repito, no creo que vaya a presentarse eso en el examen, porque seguramente el simulador sí funciona correctamente en el examen. Pero se los digo solo en caso de que no vean todas las redes, y en este caso esta red pudiera no verse en R3, R2 y R1, y esta red pudiera no verse en DSW1 y en DSW2. Entonces sí se necesitaría el Distribute Connected, pero la verdad es que lo dudo bastante. Fuera de ahí, como les comentaba, el problema que seguramente se van a topar es con el del túnel, interfaces apagadas, a lo mejor redistribuciones no hechas, que les falte el comando de redistribución como tal. Y la manera más sencilla de probarlo en el examen va a ser, sea el problema que sea, situarte en un lado, ya sea aquí o acá, y empezar haciéndole un ping, por ejemplo, a esta dirección que está directamente conectada, después a esta, después a esta, después a esta, y así te vas hasta acá. Y donde ya no te conteste el ping es donde vas a empezar. Si por ejemplo el ping no te contesta aquí, pudiera ser un problema de redistribución, pudiera ser un problema de que OSPF no está corriendo aquí, por ejemplo. Si el problema aparece acá, seguramente va a ser un problema de OSPF, si no es que
Y un problema de SPF puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser desde que no esté conectada la interfase, que esté abajo, puede ser que no esté corriendo SPF en esa interfase, puede ser que el área esté equivocada, etcétera. Entonces, todo lo que vimos en OSPF como problema pudiera presentarse en OSPF versión 3. Problemas de RipNG, la verdad es de que no creo que existan. Un problema que pudiera ser, por ejemplo, es de que en R4 se redistribuya, eh, redistribuya OSPF hacia RIP con una métrica de 15 o 16, entonces este no va a haber ninguna ruta, ese pudiera ser un problema, por ejemplo. En fin, si entienden bien lo que hemos visto de IP versión 4, no deben de tener problemas para hacerle troubleshooting a IP versión 6. Lo único, entre comillas, nuevo que vimos es acerca de cómo se habilita OSPF versión 3, cómo se habilita RipNG, que son diferentes comandos, y cómo se hace el túnel entre dos routers para que pueda correr IPv6. Pero fuera de ahí, todo lo demás se puede decir que ya lo vimos o ya debemos de saber cómo hacerle troubleshooting cuando vimos OSPF. Como les digo, RipNG realmente no hay mucho que ponerle, y lo poco que le podemos hacer es, por ejemplo, que una interfaz esté en modo pasivo, por ejemplo. Realmente cualquier cosa que les puedan poner ya lo deben de saber de lo que ya hemos visto.